Beta bloqueadores en fase aguda del infarto. Ya todos me conocen, Rafael Isaac, fellow de cardiología. Y sin más, vamos a empezar. Lo primero es que podría yo aquí repetirles lo mismo que todo el mundo les repite, que los beta bloqueadores de infarto disminuyen el consumo miocárdico de oxígeno y mejoran el llenado diastólico y bajan la frecuencia. Pero yo no tengo que decirle eso porque ustedes ya lo saben. ¿Qué recomienda la guía? Recomienda que los pacientes antes de la PCI se les puede poner beta bloqueador IV y en las primeras 24 horas, si tiene una FEI menor a 40%, debe colocarse beta bloqueador oral a dosis de iniciar titulación, y si tiene la FEI mayor a 40%, la indicación es 2A de iniciarles beta bloqueador basado en los estudios de falla cardíaca, el CIRS, el MERIT, etc. En la guía de infarto sin elevación, ellos no dan una recomendación específica, pero dicen que los pacientes mayores de 70 años con una frecuencia cardíaca mayor a 110, con una tensión menor a 120, no deben ser iniciados tempranamente con beta bloqueador porque va a aumentar la tasa de choque cardiogénico, hipotensión y requerimiento inotrópico, entonces mejor esperarse en estos pacientes. Gracias. Y yo creo que con esto en realidad es todo lo que necesitan saber del tema. Si se aprenden eso, ya estamos bien, ¿sí? Pero las cosas más importantes usualmente vienen en los postcréditos. Entonces vamos a devolver el tiempo y vamos a ver qué sucedía desde lo más básico. Y vamos a empezar hablando de los neutrófilos. Tiene mucho talento, ¿no? La acumulación de neutrófilos en el miocardio durante el infarto, empieza tan pronto como en los primeros minutos y llega un pico máximo en las primeras 24 horas. Y devolvámonos un poquitico más. Hablemos de este estudio de 1986. Ya se sabía que el área isquémica, y aquí vamos a hablarlo como área de infarto, como porcentaje del área isquémica, y aquí necesito que prestemos atención porque vamos a entrar en unos detalles bien finos. Cuando miramos aquí, esto es lo que vamos a mirar el desenlace, y es el área de infarto como porcentaje del área en riesgo. En los pacientes neutropénicos está significativamente disminuida con respecto a los pacientes normopénicos. Es decir, primero ya tenemos que hay una correlación entre los neutrófilos y el área de infarto. Primer punto, y esto lo sabemos hace rato. Segundo punto, ¿cuál es la relación entre el área de infarto y la incidencia de arritmias? También suena lógico que en la medida en que aumenta el área de infarto, aumenta la incidencia de arritmias ventriculares. ¿Sí? Lógico. Entonces ya de entrada ellos iban pensando, bueno, ¿será que los pacientes neutropénicos, como tienen una menor área de infarto, tienen una menor incidencia de arritmias? Ok, punto válido, hay que mirar. Cuando miramos datos más recientes medidos por resonancia, estos son datos derivados del Metocard SNC, ellos encontraron que en la medida en que tenemos más neutrófilos, y lo vemos en la curva, aquí son leucocitos, aquí son neutrófilos, y ellos medían área de lesión microvascular en gramos medida en resonancia. Ellos veían que iba aumentando en la medida en que aumentaban los neutrófilos. Entonces, a mayor número de neutrófilos, mayor lesión microvascular. Entonces, ¿cuál será el rol de los neutrófilos en las arritmias ventriculares post-infarto? Primero, hay que controlar la variable de área de infarto, porque podemos decir, no, es por culpa de que el área de infarto es más grande que disminuyen las arritmias ventriculares. Y ellos cogieron una serie de ratones, les dieron infartos en la DEA y controlaron para que tuvieran la misma área de infarto. Vamos a ver qué pasa con esos ratones. ¿Cuántos hacen TB? Los que tenían depresión neutrofílica hacían significativamente menos TB.
y numéricamente menos fibrilación ventricular. Y esto no estaba explicado por una disminución del QT, como sí lo estaba cuando ¿cómo? Aumento. Exacto, un aumento del QT, perdón, como sí lo estaba en los pacientes que trataban con ivabradina, por ejemplo, que disminuía la incidencia de fibrilación ventricular, pero a expensas de una mejoría del QT. Pero si es disminución. Si es disminución, o sea, no lo disminuye la neutropenia. O sea, sí hay una disminución del QT, pero eso no impacta en que tenga menos riesgos. Y aquí no cambia el QT en estos pacientes, pero sí disminuye fibrilación, taquicardia ventricular. Entonces, sabemos que los neutrófilos se correlacionan con el área Lo que isquémica. pasa es que lo que importa no es que disminuya el QT, sino que no se alargue. Sí, que no se prolongue, esencialmente, por eso dije que sí. Sabemos también que independientemente del tamaño del infarto, los neutrófilos influencian la génesis de las arritmias ventriculares. Hasta ahí vamos. Ahora vamos a ver cómo figuran los betabloqueadores aquí. En cerdos, esencialmente esta es la base como fisiológica de todos los estudios, y es que en la medida en que aquí inducimos isquemia y le administramos metoprolol a los 20 minutos de haber inducido isquemia, y vamos a ver cómo se va desarrollando el área de infarto, este es área de infarto como porcentaje del área en riesgo, y los pacientes en quienes se les administró metoprolol tienen una menor área de infarto y además tienen una incidencia acumulada de fibrilación ventricular menor en cerdos. Está allá arriba. El metoprolol IV reduce el área de infarto y la incidencia de fibrilación ventricular. ¿Qué pasa con la mortalidad? A largo plazo se ve que también esa dosis inicial temprana, ahí de 20 minutos de inducción de isquemia, reduce mortalidad, de nuevo, en cerdos. ¿Qué pasa con los neutrófilos entonces? Estos son datos también derivados del metocardio, que antes veíamos una correlación entre los neutrófilos y el área de lesión microvascular, que menos neutrófilos, menor área de lesión microvascular, pero cuando usábamos metoprolol, es la línea verde, se rompe esta correlación. Ya no importa tanto el número de neutrófilos para correlacionarlo con la lesión microvascular, y parece entonces que el metoprolol le está haciendo algo a estos neutrófilos, que él está haciendo a los neutrófilos. Entonces, sabemos, de nuevo, otros estudios, en un estudio del 2017 también en ratones, que el metoprolol IV temprano reduce el área de infarto. ¿Sí? De nuevo lo estamos encontrando. Y cuando vemos qué sucede cuando les quitamos y no les quitamos los neutrófilos, los ratones depletados de neutrófilos que le damos metoprolol, no hay cambios en el área de infarto. Es decir, se atenúa completamente el efecto benéfico del metoprolol. ¿Qué pasa entonces, me pregunto yo, con el efecto de que disminuye la frecuencia y mejora el consumo de oxígeno, y mejora, etcétera? Aquí no se ve. ¿Listo? No hay una reducción, no hay diferencia estadísticamente significativa en área de infarto, ni como por motivo, ni como relación del área de riesgo, ni como porcentaje del ventrículo izquierdo. Entonces, ¿qué pasa ahí con el metoprolol? No sabemos. Pero lo que sí sabemos es que en los ratones que noten que eran knockouts para beta 1, no había ningún efecto del metoprolol en el área de infarto. Es decir, está mediado por la actividad beta 1, por un lado. Segundo, sabemos que depende de la interacción neutrófilo-plaquetaria, que es en sí misma dependiente de la P-selectina glicoproteína ligando 1. Y entonces, ¿qué encontramos? Cuando medimos las interacciones neutrófilo-plaquetarias en los ratones wild type, es decir, los que tienen beta 1, vemos una reducción significativa de esas interacciones. En cambio, en los pacientes que no tienen beta 1 no se ve esa reducción de interacciones neutrófilo-plaquetarias. ¿Qué nos lleva a pensar esto? El efecto del metoprolol está exclusivamente mediado, ¿sí? Exclusivamente mediado por la interacción neutrófilo-plaquetaria del metoprolol. Esto me dicen, no, pero eso es en animales, esto ha sido replicado en humanos. Hemos visto en pacientes sanos en quienes se estimulan para establecer como un estado protrombótico con epinefrina, que es lo que vemos aquí,
aquí está epinefrina plus, se le da epinefrina y se le da dosis incrementales de metoprolol. Lo que vemos es un efecto dosis dependiente para reducir la interacción neutrófilo-plaquetaria en humanos. Es decir, todo esto que hemos visto se replica en humanos. Sí, eso se me como Eso siempre llaman, ¿no? En sangre. No estoy diciendo, o sea, me llama la atención que se atenúe el efecto, pero no estoy diciendo que no, la relación entre la frecuencia cardíaca, el consumo de oxígeno, no tenga un rol en la fisiopatología o en la fisiología de la protección del beta bloqueador, y hemos visto que en la medida en que más se reduce la frecuencia cardíaca, mayor es la reducción en el área de infarto, en mortalidad, entre otros. Pero el efecto en la reducción de la disminución de la frecuencia cardíaca es dosis dependiente tanto como la reducción de la interacción neutrófilo-plaquetaria. Entonces puede ser una variable de confusión, tal vez. ¿Por qué no usamos ivabradina en pacientes con infarto agudo? ¿Por qué no usamos algún otro medicamento que baje la frecuencia si el único efecto benéfico va a ser bajar la frecuencia? Parece que hay un efecto, y eso ha sido estudiado bastante, un efecto único incluso del metoprolol sobre otros beta bloqueadores para reducir el área de infarto, reducir arritmias y reducir mortalidad. En nefrología esto sería suficiente. Ellos toman 5 estudios, 18 pacientes y ya tienen una recomendación. Sin embargo, a nosotros nos gusta ahondar un poco más. Y vamos a entrar entonces en la era de la pre-reperfusión. Eso es lo que cambia todo. Exactamente. Y en la era O sea, pre-reperfusión, la reperfusión. sí, Es el jugador clave. pero ya vamos a ver todos los estudios, porque el doctor quería una revisión completa. Empezamos con Compañeros también. el primer estudio positivo, que me costó encontrarlo porque no sale ni siquiera en Circulation. Es el estudio de Göteborg. En 1983 fue publicado y ellos tomaban metoprolol 15 miligramos IV y luego seguían 200 miligramos oral versus placebo por 3 meses. Fíjense cómo es, no es en súper agudo, sino es darle metoprolol o no darle metoprolol por 3 meses y luego de esos 3 meses a todos le dan metoprolol. 1.400 pacientes y el protocolo de la administración del metoprolol es el mismo protocolo que se fue replicando en el resto de estudios en la historia, que son 5 miligramos cada 2 minutos, luego 50 miligramos a los 15 minutos oral, y ahí sí luego cada 6 horas 5 miligramos por 2 días y luego 200 miligramos cada día. Así más o menos como algunos cambiaban los minutos, ponían algunas trabas de si el paciente tenía menos de una frecuencia menor a 50 latidos por minuto y una tensión menor a 100, parábamos, pero en general seguía. Ellos encontraron que una administración temprana de metoprolol en las primeras 12 horas influenciaba directamente el desarrollo de infarto definitivo durante los primeros 3 días, tanto como para diagnóstico de infarto y para medidas indirectas de tamaño de infarto. ¿Qué quiere decir esto? Ellos encontraron que cuando medían la LDH cada 12 horas, numéricamente había menos LDH y transaminasas, que es como ellos medían el tamaño de infarto en 1983. Y especialmente es reducido en pacientes que iniciaban con una frecuencia mayor a 70 y en los pacientes en quienes se administraba menor a 12 horas. Además encontraron, pero no lo grafican, que en los pacientes que recibían placebo, 17 pacientes tenían 41 episodios de fibrilación ventricular y de los pacientes con metoprolol solo 6 pacientes tenían 6 episodios de fibrilación ventricular. Esto traduce en una reducción significativa de mortalidad a 3 meses y que se perpetúa a pesar de que a los 3 meses le dan la misma dosis. Ahora, esto le están dando manejo de falla cardíaca a los pacientes en los primeros 3 meses y pues naturalmente va a reducir mortalidad, pero fue un primer estudio pre-reperfusión. Ahora, el ISIS-1. En el ISIS-1, 1.000 pacientes reclutados entre 1981 y 1985, 16.000 pacientes. ¿Qué hacían? Les daban atenolol
de 5 a 10 miligramos IV y luego 7 días oral. Meta, llegar a menos de 60 latidos por minuto. El 45% de los pacientes era infarto con elevación del ST. Los criterios de inclusión, ¿cómo eran? Entonces, y aquí quiero que estén bien pendientes en los criterios de inclusión, sobre todo los de exclusión, porque van a cambiar por algunos latidos, por algunas tensiones y por algunos KILPS. Pacientes con sospecha de infarto agudo del miocardio, con menos de 12 horas de síntomas, esto no es tiempo puerta, hospital, nada, síntomas, que no usaran betabloqueador previo, y los criterios de inclusión, las contraindicaciones eran que tuvieran una frecuencia menor a 50, tensión menor a 100, bloqueo de grado 2 o 3, falla cardíaca severa o broncoespasmo. ¿Qué encontraron primero en general? Y es que la mayor diferencia en los desenlaces se vio en los pacientes que tenían una tensión menor a 120 en contra del uso de betabloqueador temprano, y en los pacientes que tenían un infarto anteroinferior, y eso lo vemos aquí como una diferencia, y ellos simplemente restan el control, y es que había una reducción de 3.9% en los pacientes con infarto anteroinferior a favor del betabloqueador y 1.3% a favor del infarto probablemente anterior, y esto era medido por electrocardiograma. Quiero hacer un paréntesis, una perspectiva histórica para mostrar cómo era el manejo de estos pacientes. Los pacientes recibían betabloqueador, diurético y en general no más, ¿no? No había aspirina, no había repercusión, tasa de ARNI 0%. Hoy Alfredo estaría quejándose infinitamente de este estudio. Ahora, eran tiempos diferentes. Y en otros tiempos se permiten otras cosas. Ahora, ¿cuáles son los resultados? ¿Cuáles son los resultados? Cuando miramos, reducía mortalidad, reducía reinfarto, reducía arritmias ventriculares, y en total el combinado de eventos también había una reducción estadística, muy estadísticamente significativa. Es decir, la panacea del metoprolol para el infarto, más que aspirina. ¿Qué encontramos también? Un aumento en el uso de inotrópico, y esto ya vamos a ver de los desenlaces de seguridad con esas variables, con esas contraindicaciones de inclusión. Y lo importante de este estudio es que es el primer estudio grande en reducir mortalidad, y empezó la discusión después de unos 25 estudios pequeños y el Miami, que no lo mencioné porque fue negativo, y también pre-reperfusión. Pero este es el primer estudio que, metaanalizándolo con los estudios anteriores, ya encuentra una reducción significativa en mortalidad con betabloqueadores. Entonces ahí empezó a acogerse el uso de betabloqueadores. Por el momento, ¿alguna pregunta? Yo voy a hacer preguntas para que no interrumpan, sino que va a ser dirigido. No, es un comentario. Es que en el ISIS 2 pasaba lo mismo, pues finalmente deben ser los mismos investigadores. Y es que ellos hablan de que la reducción es significativa, pero se habla de absolutos, reducciones absolutas. Eso, pues, o sea, hoy en día pues nunca hablamos de reducciones absolutas, entonces hablamos de reducciones relativas, que real, o sea, qué tan real podemos hablar de la reducción. Tenemos alguna otra cosa para medir. Ellos pueden calcular una P significativa con una reducción absoluta. Pues nosotros sí miramos las reducciones absolutas para calcular los NNTs. Eso es con reducciones absolutas. Okay. Entonces, sí las miramos, solo que las estamos interpretando diferente. Yeah. Acabando la era pre-reperfusión, entramos a la era de la fibrinolisis. Entonces, antes de la repercusión, podría ser. Podría ser. Que incluso podríamos decir manejo médico, pero no, porque no tenían manejo médico. Era manejo metoprolol y diurético, o no manejo metoprolol y solo manejo diurético. En esa época le ponían lidocaína a todos los pacientes. También. Hasta que vieron que daba un poquito de taquicardia y cosas. Y aún así reducía arritmias. Así de bueno era el metoprolol, imagínense. Entramos a la era de la fibrinolisis. Y empezamos con un subanálisis del TIMI-2B. El TIMI-2B, como creo que fue Alfredo, Carlos Daniel, que nos contó, era un estudio de RTPA con heparina y ASA,
que medía si se le iba a PCI temprana o PCI tardía o PCI sin síntomas. Pero ellos también hicieron un análisis de darles metoprolol en un protocolo 5-5-5 miligramos, una dosis total de 15 miligramos, con 50 miligramos IV, con 50 miligramos oral, y luego cada 6 horas, y llegar a 200 miligramos a los 2 días, versus iniciar metoprolol al día 6. Este es el único estudio con este tipo de aleatorización en términos de que se inicia el día 6 el metoprolol. 1.400 pacientes y el promedio de inicio del betabloqueador era las 3.3 horas de los síntomas. Entonces, es decir, temprano, incluso más temprano de lo que lo hacemos aquí, hoy en día. Criterios de inclusión era STEMI, necesariamente eran menos de 4 horas de síntomas. En el momento estaban evaluando otros desenlaces para PCI y fibrinolisis. Pero entonces, menos de 4 horas de síntomas, menos de 75 años, infarto con elevación, sin discriminar qué cara estaba comprometida. Criterios de inclusión, fíjense que antes era 50 y 100, ahora le subieron a 55. Tal vez porque vieron que 50 era muy bajito y hacían choque cardiogénico, requerimiento de uso inotrópico en el ISIS 2. Broncoespasmo y uso previo de beta bloqueador por motivo de confusores. Ellos incluyen 2 grupos, uno de riesgo bajo y uno de riesgo no bajo, que es intermedio y alto. Ahora, ¿cuál es la definición de riesgo bajo? Todo lo que excluya esta población, porque ellos no definían la población de riesgo bajo, ellos definían la población de riesgo no bajo y era tener uno de esos. Ahora, eso me parece revolver muchas palabras. ¿Cómo? Es que exacto, se revuelve. Ellos dicen, el riesgo no bajo son los pacientes que cumplen al menos uno de estos criterios. Lo mismo sería decir, los pacientes de riesgo moderado o alto son aquellos que cumplen estos criterios. Entonces, para decir, yo tengo riesgo bajo, no puedo tener ninguno de esos. Llamo la atención a STEMI anterior. Se va a volver relevante en los próximos estudios. Entonces, ellos aquí excluían en su población de riesgo bajo y STEMI anterior. ¿Qué encontraron? Una reducción significativa de reinfarto fatal y no fatal a 6 días y a 6 semanas, a expensas de reinfarto no fatal. Llamativo. Cuando ellos se ponen a mirar en grupos de riesgo, los pacientes de riesgo bajo, y ya dijimos cuál era la población, tenían una reducción significativa de mortalidad persistente. La única diferencia, fíjense cuál era, darle metoprolol o iniciarlo 6 días después. Darlo temprano, a 3 horas. ¿Cuántos eran en total ese estudio, normal? ¿El qué? ¿El N? ¿La población? 1.400. Es que usted tiene 0 versus 6, 50, bueno, tránsito, pero muertes 1 versus 9. Bajo una baja de que eventos. hablábamos ayer. Sí. Pero es una reducción significativa de mortalidad. Ninguno se murió, así de bien le fue. Pero no, yo lo entiendo. El número es muy bajito para poder hacer una comparación estadísticamente significativa, pero cuando miramos la diferencia en los grupos de alto riesgo, por ejemplo, en alto riesgo se mueren más 17 versus 11, 26 versus 8, 36 versus 26. Es decir, la diferencia entre los grupos se mantiene a pesar de que el N sube. Que eso a mí me da un poquito de tranquilidad, pero no es interpretable directamente. Cuando hablamos del COMIT, Alfredo lo presentó, pacientes, y aquí incluía el manejo médico y fibrinolisis, pacientes reclutados entre el 99 y 2005, 46.000 pacientes que les daban metoprolol de nuevo 555, después 50, luego 200. 6.5% tenía metabloqueador previo, 30% era mujer, STEMI era 86% más o menos, 55% fue llevado a fibrinolisis, de los cuales la mayoría fue llevado a fibrinolisis antes del inicio del betabloqueador. Entonces ya estamos hablando de un inicio no temprano del betabloqueador. ¿Cómo era? Lo que les decía, si tenía la frecuencia por encima de 50 y la tensión por encima de 90, dele la próxima dosis de metoprolol. Entonces le daban 5 miligramos, esperaban 2 minutos, medían la tensión. Más de 50, más de 90, sí, otros 50. Y otra vez, 2 minutos.
Más de 50, más de 90, dele otros 5 de 5 metoprolol. 5 miligramos. 5 miligramos. 5. Criterio de inclusión, sospecha de infarto, menos de 24 horas de síntomas. Fíjense que nos fuimos subiendo de 4 horas, que fue positivo, a 24 horas de síntomas e incluían pacientes con STEMI, bloqueo de rama izquierda y depresión del ST, por eso no todos los pacientes tenían STEMI, solo el 86%. El otro era depresión del ST. Contraindicaciones, de nuevo 50, 100, bloqueo de grado 2 o 3 y choque cardiogénico. Excluían en este estudio los pacientes que eran llevados a PCI naturalmente y llamativamente no excluyen los pacientes con KILIP 2 o 3. Es decir, incluyen todo el espectro de KILIP. Dentro de las poblaciones en riesgo o de alto riesgo, por así decirlo, me llamó la atención, ellos tenían 26% eran mayores de 70 años, 30% tenían una tensión arterial menor a 120, a pesar que ya sabíamos del ISIS-2 que eran de mayor riesgo, que eran en contra del beta bloqueador, una frecuencia mayor a 110 del 7% y KILIP 3, 5% de la población. Ya empezaron mal, empezaron queriendo necesitar el inotrópico. ¿Cuánto eran los pacientes pero que...? Igual eso ahí no se sabía tan claramente. No se sabía tan claramente, Eso lo sabemos pero a partir de esto. con el retrospectoscopio todo es muy fácil. Los pacientes que empezaron en el brazo del metoprolol, 6% tenían beta bloqueador previo, y en el brazo del placebo, 15% tenía beta bloqueador previo, lo cual ya no, también nos está sesgando a favor de placebo. Es decir, de un desenlace que no haya diferencias porque eso si debería 15... poder atenuar el efecto. Exacto, que atenúa el Sí, lo hay, efecto. beneficioso. Exactamente. Por eso, si lo hay, beneficioso lo atenúa. Porque 15% está recibiendo el doble, está recibiendo... Ah, ya entendí. ¿sí? Sí, sí. En placebo están recibiendo 15%, acá solo 6%, entonces están recibiendo esencialmente el efecto protector. Estamos comparando contra algo muy bueno que es recibir beta bloqueador. 30% lo recibió antes de las 6 horas, 30% lo recibió después de las 12 horas. De nuevo, cada vez uno está encontrando cosas que vamos a ver que les va a ir mal y efectivamente en rojo vemos lo que les va peor, en verde lo que les va mejor y en amarillo no significativo. Primero veamos lo verde. Reduce significativamente arritmias, sí. Reduce reinfarto, sí. Reduce fibrilación ventricular, sí. Ahora, ¿qué les va peor? Más choque cardiogénico, más falla cardíaca, más hipotensión persistente con requerimiento inotrópico, más bradicardia y deterioro respiratorio, pero eso es significativo con un muy bajo número de eventos. Pero entonces, si se fijan, en general, peor en todo, significativo en lo que sabemos que los beta bloqueadores son muy buenos: reducir arritmias, reducir reinfarto. Pero el estudio entonces, negativo. Ellos se pusieron a mirar y empezaron a mirar todos los subgrupos, a ver por dónde nos da, y yo me los imagino a ellos como reunidos y diciendo cómo nos gastamos 45 millones este estudio, ¿qué nos puede dar? Y encontraron que en el grupo, y eran militares. Eran chinos, entonces eran del partido. Sí. Están muy occidentales. Y encontraron en el grupo de bajo riesgo que había una reducción, una diferencia de menos 5 de cada 1000 personas año, y era una reducción más o menos de 0.5% de desenlaces combinados tanto de eficacia como de seguridad dentro de, y entonces yo me puse a buscar cuál era el modelo del Shock Risk Index que ellos utilizaron para decir cuál era en bajo riesgo, y ellos simplemente dicen esto que les coloco acá, que era un modelo de regresión Cox, y citan el estudio de Cox para hacer regresiones. Muchas gracias. Pero entonces dicen que tienen en cuenta edad, sexo, tiempo, química, etc. Entonces, pacientes que hoy consideraríamos de bajo riesgo, para interpretarlo de alguna manera, y ellos metaanalizan sus resultados con respecto a los resultados anteriores y encuentran que agregándolo con los estudios pre-reperfusión, que no creo que puedan agregarse, encuentran que todavía hay un beneficio a beta bloqueador en pacientes de bajo riesgo del COVID, sumándolo al ISIS-2 Miami y al resto de estudios.
Pero de nuevo, esto es sumar peras y manzanas, pre-reperfusión y fibrinolisis. Yo tengo una pregunta. Sí. Eh, Acá hay otro metaanálisis no, del cómic. del ¿Puede cómic. volverse un segundito ¿Puedo a qué parte? a la anterior, a la edad y sexo? Anterior. ¿Esta? Es que ahí, o sea, de acá es que sale que si uno tiene 2 de 3 con edad mayor de 70, tensión arterial sistólica menor de 120 o frecuencia mayor de 110, pues no les debe dar bloqueador. ¿Sí? Entonces, pues es porque tienen mayor prevalencia de choque cardiogénico, Sí. mayor choque cardiogénico, perdón, como Andrea dice, o sea, tienen más choque cardiogénico si tienen esas condiciones. Entonces, Correcto. Hola. gracias. Gracias, Ani. Entonces, tienen más choque cardiogénico y eso lo expresan ellos como en una diferencia porcentual. Pero no sale un dato estadístico claro que eso, o sea, que muestre que sí hay una Diferencia estadísticamente, estadística. sí, ellos no lo colocan. Yo lo he buscado en el artículo y no pone nada. Solamente que uno de los porcentajes Aquí. tienen menor de, Acá. menor 13.7. de 120, entonces choque cardiogénico tiene 7.8% Esto es NACE. versus 5.4%. No, en choque No, cardiogénico. Sí. la de ¿Sí? Pero no hay una diferencia, o sea, no hay un dato estadísticamente significativo de dónde salga esa recomendación. ¿Sí? Solo hay una diferencia porcentual en esas condiciones. Y no sé por qué es 2 de 3, porque por ejemplo usted mira 70, miren mayor de 70 años, Acá. arriba mayor de 70 años, Ah, choque 70. cardiogénico, pues mira 8.4 versus 6.1. O sea, ¿de dónde sale que toca 23. tener 2 de esos 3? No, es que no toca tener dos de Pero en tres. la guía dice 2 de No, las siguientes. dice uno de... Mira que igual Al los demás menos de 2 de 60. las siguientes. No, es que, o sea, lo que Porque hace le va agregando el riesgo. sí, lo que hace Eso la guía es como darle a uno una idea de cómo la suma de factores aumenta el riesgo. Pero lo que dice el estudio es, mire, los pacientes que tenían estas características tenían más choque cardiogénico. De acuerdo, Ojo. pero la guía, o sea, no quiero hacerte enredar Rafael hasta allá, pero Sí, no, en la no. guía dice, si usted tiene 2 Ah, de estos Ya 3, lo vamos a ver al final. evite usar el bloqueador. Pero sí. Pero la guía no es para nosotros. Sí, la guía es que lo que pasa es que, claro, seguramente si tienes solo una cosa, puede ser muy multifactorial. Porque Claro, las la de- cosas mayores de las 70 años, variables. porque tenemos No, pacientes ¿sabe es que no ¿sabe deberíamos usarlo en general, salvo que tenga falla cardíaca y no tenga criterios de exclusión. ¿Me entienden? claro, O sea, si es sí, solo 70 años, no me preocupa, porque es que 70 años es 2.5 versus 2.1%. no, es Sí. 7.8 versus No, 4 y pico. Eso es 120. Pero en choque cardiogénico, mayor de 70 Menos, años. no. Mayor de 70 años, choque cardiogénico, 8.4 versus 6.1. Es una diferencia porcentual de 4. Ah, ya, 8.4 versus Ah, 6.1. Es que no es Aquí. muerte, no, es choque cardiogénico. ¿Sí? Y si usted mira, por ejemplo, menor de 120, pues mire que la diferencia es muy parecida, 7.8 a 5.4. Y si mira usted mayor de 110, es 14 versus 24. 11. Abajo, pero 34. Ay. 14 versus 11%. Sí, por eso, son criterios que suman. En general es que no lo vamos a usar, pero el estudio no le dice a usted, no saca un score donde dice tantos, le da un score positivo, entonces no lo haga, sino solo dice, estas son las características de alto riesgo. Sí, eso Entonces, es la lo que guía, me no, parece. la guía pues como le facilita las cosas a la gente, no le dice, estas son las variables y le dice, mire, si tiene 2, Sí, pues ya es mucho, una de pronto. por eso es una guía. Sí. Bueno, listo. No, pero Es como por facilitar las cosas. quería mostrarles ese punto, porque uno no encuentra la diferencia. Hasta el 2013, en la era médica fibrinolisis. Igual ellos lo dicen en el texto. Estas son las variables que Sí, encontramos pero que no aumentan dicen- el riesgo. Pero no dicen, o sea, yo no Sí, sé no si lo eso pusieron es en la tabla. estadísticamente significativo. Sí, no. Pero ellos en el texto sí lo Ellos sí dicen. lo dicen. Sí. Cuando agregamos en el 2013 los datos para mortalidad, encontramos un estimado puntual agregado de 0.92 a favor de el metoprolol, pues a favor de los betabloqueadores, entre 0.86 y 1.00, con una P de 0.04. Es decir, que es estadísticamente significativo a pesar de que pega en el 1. Pero eso, pues con el COVID es la mitad del coso.
Y aún así, ¿Qué espera usted encontrar? y aún así les da positivo. Ahora, yo no estoy diciendo que primero se puedan agregar estos estudios. A mí sí, Primero. a mí lo que me parece. Mira eso, 56.7% le pone el peso en COVID. Es solo para mostrar hacia dónde vamos, y en arritmias ventriculares sí estamos más claros en el beneficio que se tiene. Ahora hablamos de la era PCI. Hay 5 estudios en la era PCI. Voy a hablar de 2 y medio. Y vamos a hablar por qué. Se lo cuento verbalmente si quieren, pero 2 son los relevantes. Y empezamos con el Metocard SNIC. El Metocard SNIC, entre el 2010 y el 2012, reclutó 200 pacientes. ¿Por qué tan poquito? Porque esos pacientes en teoría iban a resonancia para medir área de infarto. Y ellos cogieron, como se imaginarán, 555 miligramos de metoprolol pre-PCI versus no beta bloqueador pre-PCI. KIRIP 1, 92% de los pacientes. Mujeres, 15%. Este es elevación del ST. Esto es elevación del ST. Sí. De aproximal 25% era lo más frecuente. Y después de esto se le hacía a los 5 a 7 días una resonancia para ver el tamaño de infarto. Criterios de inclusión, y fíjense, istemia anterior. Vimos en el ISIS 2 que istemia anterior y anteroinferior era un efecto a favor del beta bloqueador. Y vimos además que en el TIMI-2B ellos excluían los pacientes, pues lo consideraban como alto riesgo tener una istemia anterior. ¿Cómo sopesamos eso? Yo favorezco la evidencia y no los criterios arbitrariamente definidos. Y ellos incluían istemia anterior con menos de 6 horas de síntomas entre 18 y 80 años. Y excluían, y fíjense que nos subimos, era 55-100, 50-100, y nos subimos a 60-120 por los datos del ISIS. Además, un PR mayor a 240 con bloqueo de grado 2, un KIRIP 3 o 4, y excluíamos infarto previo no porque tuviera problemas con el beta bloqueador, sino interactuaba para la medición del área de infarto en la resonancia. ¿Sí? Eso se parece un poco más a lo que hoy dicen que cuando no usar beta bloqueador. Exactamente, Se entonces parece un poco más. así vamos acercándonos a nuestra, pues, estamos ya en nuestra era. El desenlace primario, que era infarto medido en resonancia, Papel. Así es la música de las islas. y en infarto medido en resonancia había una disminución significativa del área de infarto en los pacientes que usaban metoprolol IV versus los que no. Cuando miramos los desenlaces de seguridad, vemos que había una diferencia numérica de 6 a 24 horas, una muerte, muy bajo número de muertes, una disminución de arritmias ventriculares, la mitad, 50%, y vamos a ver los desenlaces más bonitos. Cuando miramos a ver en desenlaces los primarios que eran medidos por resonancia, vemos que había una disminución significativa de todo lo que está en cuadrado. Disminución significativa es mejoría de la FEV, disminución del índice de salvamento, que no voy a detenerme porque no terminamos cómo se calcula, infarto de miocardio en gramos, infarto como porcentaje del ventrículo izquierdo, infarto como área en riesgo, etcétera, etcétera. Es decir, disminuye muchos desenlaces que son físicamente para el ventrículo significativos. Vemos además que la FEBI en el día 5 después de usar el metoprolol era significativamente mayor en los pacientes que lo utilizaron versus los pacientes que no la utilizaron, el metoprolol. Ellos calculan que por cada 10 minutos de metoprolol se salva 1.1 gramos de miocardio y se aumenta 0.6% en números absolutos la FEBI. Es decir, que cada 20 minutos le sube un punto porcentual la FEBI. Le sube de 39 a 40, le sube de 40 a 41, le sube de 29 a 30, le quita y el beneficio se mantiene a 6 meses. Y este aumento nos sirve para ahorrarse de ahí. Ellos cogieron los pacientes y decidieron cuántos pacientes de los que usaron metoprolol hoy, esto fue seguimiento a largo plazo,
necesitarían CDI versus cuántos no necesitarían CDI, de acuerdo a las indicaciones actuales. Y se dieron cuenta que había una reducción significativa. Miren, 5% de los pacientes con metoprolol versus 12% de los pacientes que no usaban metoprolol necesitarían CDI después del estudio. Entonces, una reducción importante, ¿no? Y a expensas de una mejoría de la FEBI. Y posiblemente por una reducción del área de infarto. Había una reducción al año significativa en mortalidad. No significativa, 0.066. Pero una separación de las curvas. El estudio no estaba diseñado para evaluar MACE. Pero me gusta ver esa separación de las curvas, a pesar que la única diferencia fue metoprolol IV inmediatamente. Y después el tratamiento era igual para todo el mundo. Es decir, miren lo que hace una dosis de metoprolol, pues 15 miligramos de metoprolol cerca del infarto. Y una reducción. Me gusta decirles que arrancan 130 y termina la curva con 25. Pues, Exacto, empiezan igual, terminan igual. O sea, son poquitos pacientes en el seguimiento al final. Pero al año, que es el análisis preespecificado, sí, al año es suficiente para sacar una conclusión. Por eso hacen el punto de corte y es lo que mencionamos. Y una reducción significativa de muerte y hospitalización por falla cardíaca, que también suele ser con lo que medimos todos los estudios de cardio. Entonces parece que el metoprolol, de nuevo la panacea otra vez. Pasamos al Erlibami. 2012-2015, 700 pacientes, ellos miren la dosis que utilizaban, no era 5-5-5, sino solo 5 y 5, y se lo daban pre-PCI y durante la PCI. Protocolo muy parecido, pero 60 y 100. Infarto anterior, 50% por electro, 25% mujeres, beta bloqueador previo, 18% de los pacientes. Equilibrado entre el placebo y los beta bloqueadores. Estos tenían no 6 horas de síntomas, sino 12 horas de síntomas, mayores de 18 años y excluían pacientes 60 latidos por minuto y se bajaron a 100 de tensión. Ahora, estos iniciaron el estudio antes de que se publicara el Metocard. ¿Sí? Entonces, no pueden ellos saber cómo les fue el Metocard al momento de publicación. Excluían infarto previo porque también iban para resonancia, excluían marcapaso para ir para resonancia y broncoespasmo. ¿Cómo se distribuía en términos de angiografía? Una enfermedad de un vaso 50%, enfermedad de dos vasos 30%, y en resonancia encontraron que el 45% más o menos era anterior o septal. Para hacer la comparación con el Metocard, y acá ya son tiempos diferentes, acá ya tenemos medicamentos más novedosos, tenemos una visión más actual del asunto. Y vamos a ver cómo le fue. Cuando vemos primero el desenlace de seguridad, y esto es importante extraer esta información del estudio porque en general no hubo diferencias estadísticamente significativas en desenlaces de seguridad, es decir, darles metoprolol temprano con estas consideraciones, tanto como las anteriores, un promedio de las dos, es seguro, no aumenta bradicardia, hipotensión ni choque cardiogénico. Por eso no están contraindicados. Por eso no están contraindicados en estas poblaciones. Con los medicamentos, porque antes no recibían ningún medicamento, ahora ya reciben manejo médico de verdad, antes no. ¿Cómo les iba en MACE? No había diferencia en MACE, no había diferencia en mortalidad, no había diferencia en infarto. Y yo se los resumo, pues acá ellos decían, bueno, de pronto a los pacientes que tenían infarto anterior, ¿les iba mejor? No, tampoco. Y lo resumimos en esta tabla. No había diferencia en el tamaño de infarto, no había diferencia en la FEBI, pero sí reducía incidencia de arritmias malignas. Y entonces, ¿por qué si el Metocard sí reducía y este no reducía? La pregunta es, ¿son tan diferentes los dos estudios? Yo aquí abro la discusión un poco. ¿Qué opinan? Porque fíjense, son muy parecidos. Ahora, ¿qué diferencias hay? Primero, la dosis total del metoprolol es más alta en el Metocard. Son 15 versus 10. Segundo,
Kibik 1, 92%, eran pacientes de más bajo riesgo. Y tercero, y creo que lo más importante, y ellos no hacen suficiente énfasis en esto, y es que la dosis del metoprolol, la mayoría se administraba durante la ambulancia al momento del diagnóstico, es decir, ellos no ponen tampoco el tiempo en el que se administraba de acuerdo a los síntomas, pero si se administraba en la ambulancia versus en el hospital, podemos asumir que la administración era más temprana, y como ya vimos de los modelos preclínicos, que la acumulación de neutrófilos en el miocardio se da desde los pocos minutos y llega a un pico 24 horas, puede que cuando administran el metoprolol tardíamente ya el efecto ya se atenúa, porque ya el efecto que hacen los neutrófilos en la agregación plaquetaria, en el aumento del área de infarto, ya se dio. Pero yo creo que tiene más que ver con el tiempo de inicio de los síntomas. No, con el tiempo de inicio de los síntomas, O sea, es decir, que es el usted tiempo de coge- infarto. Si usted incluye en su estudio menos de 6 horas, pues los coge más temprano. Claro. Si usted y aparte se la pone prehospitalario. Pero si usted los incluye con menos de 12 horas, pues tiene un grupo de pacientes que se está interviniendo, se está repercutiendo más tardíamente. También. Y el Sí. comparador, en el Metocar reciben igual beta bloqueador después de la PCI, todos. Todos. Y También. en el early también. O sea, en el early es previo versus dárselo en la sala. No. Lo Es reciben, previo versus después. es que se lo dan Pero antes y sala. O sea, no se lo Antes dan y como sala. en el resto, que es ¿Cuál es el 5-5-5. comparador del early? Que después de la PCI los pacientes siguen manejo usual. O sea, hay unos que no reciben pre-PCI. Hay unos que En el sí, en el comparador early el van, comparador es no beta bloqueador. es no beta bloqueador antes de la Previo. PCI, Ok. y se incluye el que se da en la sala de hemodinamia. Es decir, yo voy para brazo de intervención, me dan beta bloqueador en urgencias, me dan beta bloqueador antes del cateterismo, pero antesito ahí en la sala de hemodinamia. Y el control, no me dan nada, me hacen el cateterismo, salgo a piso y en un sí me empiezan beta bloqueador. Ese es el comparador, o sea, el manejo, lo que nosotros hacemos usualmente, realmente. Y fíjense, pues las diferencias, ¿no? Muy poquitas diferencias. Casi que hay que cogerlo. Nuevo metaanálisis, y vamos metaanalizando cada vez que pasamos. Y el nuevo metaanálisis nos habla en la fase aguda, 80.000 pacientes, y si se fijan, miren el efecto. Un efecto de una reducción, y ahí la tenemos, 0.95 entre 0.9 y 1, con una P significativa, pero ni con lupa. Y segundo, aquí se agregan estudios pre-reperfusión, se agregan estudios fibrinolisis, o sea, están agregando todos los estudios que no tienen sentido. El metaanálisis se extiende y habla sobre estudios pre-reperfusión, pero también cuando unen los estudios, por ejemplo, los estudios PCI, agregan estudios que son de manejo temprano beta bloqueador versus manejo tardío beta bloqueador. No los separan por agudo y crónico. Entonces, este metaanálisis de Cochrane, ¿sabe para qué me sirve, doctor Alfredo? Doctor Carlos Daniel, ¿sabe? Bueno. Otros datos, pues quería traerlo para que no preguntaran, pero menores de 75 años, en general beta bloqueador, parece que sí, medio mortalidad, pero estamos hablando incluyendo todos los estudios de falla cardíaca. En pacientes que inicia intravenoso no hay diferencia, en pacientes que inicia oral, en pacientes que inicia mezclado, que acá es donde incluimos la mayoría de los estudios que revisamos hoy. Y lo más reciente, probablemente, espero que ninguno lo haya visto alguna vez, el doctor Sánchez lo conocía, espero que no, en el acta médica de Okayama, en el 2021. Entonces, hay dos estudios que no mencioné. El BIT-AMI, que eran 100 pacientes, y desenlaces chinos. No vale ni la pena mencionarlo ni lo leo. Segundo estudio, el de Haneke, que era el estudio del landiolol intravenoso, y es un protocolo en el que por 24 horas le dan landiolol, que es un beta bloqueador intravenoso de acción ultracorta, y les dio positivo, reducía el área de infarto y reducía desenlaces fuertes. Pero creo que no tenemos landiolol, no le vamos a dar, o sea, se aleja tanto de nuestra práctica clínica que
no lo iba a traer. Y este lo traje, que también es el mismo protocolo del andiolol, reproducido en, al parecer, en Okayama University Medical School. Y ellos lo que encontraron es que les daba positivo. Les daba positivo, ¿para qué? Para índice de salvamento miocárdico, que es como un desenlace para decir área de infarto, esencialmente. De resto, no había diferencias estadísticamente significativas. No nos vamos a detener en los detalles de ese estudio. Y quiero a ustedes que les guste la historia, entonces, Alfredo, que vemos en pantalla. Los vikingos. Sí, pero eso, ¿qué es esto? El árbol de la vida. ¿Y qué lo rodea? ¿Recuerda? Bueno, es una representación de Ouroboros. La serpiente que se come su propia cola, que representa que todos volvemos al inicio, rondando a Isgramir, el árbol de la vida. Y como todos volvemos al inicio, volvamos al inicio. Entonces, en los pacientes con STEMI, PCI, antes de la PCI, puede considerar en los pacientes darles beta-bloqueador IV. ¿En quiénes? Pues ya saben, menores que no tengan factores de riesgo para choque cardiogénico. Pacientes ojalá con STEMI anterior. Y beta-bloqueador oral después, que es esta recomendación. Todos los que, esto fíjense que no hablamos nada de esto, porque toda esta recomendación está basada en el MERIT, en el CIVIS-2 y en todos los estudios de beta-bloqueador en falla cardíaca crónica, pero ellos no aleatorizan si lo dan en las primeras 24 horas del infarto o en las segundas o después. El único que hace eso es el tímido B, y sabemos que le fue mejor. Entonces, basado en el tímido B, es mejor darlo antes de 6 días en vez de 6 días, y es razonable iniciarlo, si lo va a empezar, en las primeras 24 horas. Debe considerarlo en las primeras 2 horas y ojalá si es menos de 4 horas o menos de 6 horas de los síntomas. En los pacientes que van a ser llevados a fibrinolisis no dan la recomendación de darlo inicialmente. Aquí eso no es un problema porque no hacemos fibrinolisis, todos van a PCI, y en las primeras 24 horas colóquelo. Ahora, ¿qué dicen las recomendaciones? Se los traigo, pero entonces ya lo mencionamos, ya lo revisamos. En no STEMI, vuelvo a su diapositiva favorita, y es pacientes con riesgo de desarrollar choque cardiogénico, y ellos lo anotan. Pacientes con al menos 2 características, para dar una guía. ¿Para quiénes? Para ellos, no para nosotros. Nosotros conocemos los estudios, conocemos finamente los factores de riesgo para hacer choque cardiogénico, y sabemos que por los criterios de los estudios, una edad mayor a 70 o 75 años, una frecuencia cardíaca mayor a 110, una tensión menor a 120, aumenta la tasa de choque cardiogénico si le damos beta bloqueador temprano a estos pacientes. Les recomiendo a la audiencia, si quieren ahondar un poco más o repasar el tema, porque siempre vale la pena. Hay 2 pequeñas revisiones de 2 páginas que son narrativas, que me parecieron bien interesantes. Y el mensaje esencialmente me gustó, es el de este título: beta bloqueadores intravenosos en STEMI. Lo que vayas a hacer, hazlo rápido. Mi recomendación es, si le va a poner beta bloqueador, póngaselo, pero si es rápido. Si no se lo va a poner enseguida al momento del inicio de los síntomas, no se lo ponga. No se estresen mucho tampoco, creo yo. Y difícil, porque esta charla no es tampoco para ustedes. Esta charla debería ser para medicina de urgencias, que son los que reciben estos pacientes, o para UCI, quienes inician el manejo de estos pacientes. Nosotros rara vez estamos en el momento 0, momento 3, momento 6 de los síntomas. Y muchas gracias. ¿Alguna pregunta, doctor? Doctores. Todo muy claro, doctor Isaac. Muchas gracias. Hubiera sido un hit si finaliza con algo que tenga que ver con neutrófilos en humanos. Para dar la vuelta completa. Ya podría, pero no era al